Buenos días con todos nuevamente. El día de hoy vamos a hacer el tema de hipertrofia de labios menores. Bueno, tenemos que empezar en cómo está la situación actualmente. Un número cada vez mayor de niñas y de mujeres jóvenes, adolescentes en nuestro caso, buscan atención médica por la apariencia de sus genitales externos. Esto se ha estado dando sobre todo por la apariencia que pueden percibir estas niñas o adolescentes de sus labios menores hipertróficos, ¿no? Todavía no podríamos catalogarlos como hipertróficos más allá de la percepción de la paciente, todavía sin un diagnóstico, ¿no? Y justamente viene aquí que el diagnóstico está aún mal definido o no hay un estándar para poder definirlos como hipertróficos. Vamos a ver que hay variaciones en las definiciones de hipertrofia de labios menores. Bueno, antes esto solamente estaba considerado como una variante de la anatomía normal, pero que en los últimos tiempos se ha visto que hay un mayor número de proveedores de servicios de salud que están consultando o que están a quienes se les está consultando por una labioplastía o una ninfoplastía. Entonces, tenemos que empezar primero con la anatomía para poder definir luego esta hipertrofia, ¿no? En la vulva, que es la parte externa de los genitales femeninos, vamos a tener que tiene como función principal el proteger lo que es el introito vaginal y la abertura uretral. Esto va a incluir los labios mayores, los labios menores, va a incluir el capuchón del clítoris, el glande del clítoris, el frenillo, ¿no? Dentro de lo que son los labios menores, vamos a tener que esos son dos pliegues anteriores de los cuales la parte medial sube para formar lo que es el frenillo del clítoris y su parte lateral asciende para formar lo que es el capuchón del clítoris. Como lo vemos acá, el frenillo del clítoris, labios menores, frenillo del clítoris y capuchón del clítoris. ¿Cuál es el papel de esos labios menores? Es prevenir lo que es la sequedad vaginal y guiar el flujo urinario que sale a nivel de la uretra durante la micción. Y para que estos labios menores cumplan la función, tienen que tener al menos 1 centímetro de ancho, ¿no? Entonces, ya teniendo en cuenta que los labios menores cumplen una función dentro de la vulva, entonces tenemos que ver que esa función se mantenga justamente por la importancia que tiene. Ahora, entonces veamos qué es hipertrofia de labios menores. ¿Será que solamente un labio mayor de 1 ya es hipertrofia o no? Originalmente esto fue descrito como un tejido protuberante que se proyecta más allá de los labios mayores. No hay un consenso en realidad entre ginecólogos, cirujanos plásticos e inclusive pediatras en cuanto a los criterios objetivos para confirmar o no si hay un diagnóstico de hipertrofia. En 1983, en el Vulvar Disease, Friedrich define los labios menores como hipertróficos en aquellos labios que eran mayores a 5 centímetros. Esto medido desde la anchura máxima entre la línea media y el borde lateral de los labios menores. Otros han sugerido que el ancho normal de los labios menores debe ser menor de 3 o de 4 centímetros, por lo cual nos quedamos entre estas medidas, 3, 4 o 5 centímetros. Independientemente de las medidas, sí se ha argumentado que a los pacientes se les debe ofrecer la corrección quirúrgica si presentan síntomas persistentes. De síntomas también los vamos a ver. Entonces, veamos cuál sería la etiología. Muy a menudo la causa de la hipertrofia labial es idiopática, en su gran mayoría, menos frecuentemente de naturaleza congénita. Generalmente los pacientes o las pacientes nacen con un labio agrandado que pasa desapercibido hasta inclusive la pubertad. Algo que también tenemos que tener en cuenta es que los labios menores no necesariamente van a ser totalmente simétricos ni iguales de los dos lados. Generalmente siempre hay un lado que es un poquito más protuberante que el otro, ¿no?
Y lo que sí se ha visto es que en algunos casos la hipertrofia ha empeorado después del embarazo y en el aumento de la edad, cosa que todavía nosotros no vamos a ver porque nos estaríamos enfocando en pacientes adolescentes generalmente, ¿no? Ahora, hay otros mitos o acusaciones que vinculan la hipertrofia de labios menores asociados a lo que es la masturbación o la actividad sexual excesiva. Mito que no tiene cabida y que nunca ha sido probado. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que nuestras pacientes refieren? Vamos a tener síntomas funcionales o psicológicos. Dentro de los funcionales, vamos a ver que esos labios menores hipertróficos estarían causando lo que sería irritación, infecciones crónicas, dolor, problemas con la higiene personal, sobre todo durante la época de la menstruación o durante el tiempo que esté la menstruación, e interferencias con la actividad sexual. También dificulta lo que es el desarrollo de deportes como correr, andar en bicicleta, montar a caballo o nadar. En la parte psicológica vemos que puede resultar una angustia psicológica y emocional considerable para la paciente la aparición de los labios menores y el crecimiento excesivo de estos, ¿no? Por ejemplo, algunas mujeres jóvenes o adolescentes pueden describir que sienten sensación de bulto en la ropa interior o en el traje de baño, o que inclusive algunas necesitan doblar sus labios o que requieren empujarlos hacia la vagina para reducir el, ¿no? Y esa angustia de verse expuestas o de que las otras personas puedan percibir este bulto es lo que les genera la angustia y el daño psicológico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer al evaluar a estas pacientes que acuden a consulta con esta interrogante, con esta preocupación? Lo primero es siempre hacer un examen físico completo. Como hemos visto, siempre hacer un TANEL para evaluar en qué estadio está la paciente. Hacer el examen físico en presencia de un acompañante. Y también es útil, como les comentaba, que el examinador esté familiarizado con las variantes normales de los genitales externos femeninos, de adolescentes y de mujeres jóvenes, ¿no? Tenemos que saber que son múltiples variantes que se pueden presentar en los labios menores. Inclusive por aquí teníamos en la imagen del ingreso, esta imagen de que en realidad es una obra de arte, vemos distintas vulvas, ¿no? La imagen de distintas vulvas en las cuales podemos evidenciar que no todas son iguales, que hay medidas distintas, que hay presentaciones distintas, hay labios asimétricos y que todos están dentro inclusive de la normalidad. Entonces, como veíamos, si el médico que está atendiendo a la paciente no tiene este conocimiento básico, no va a poder saber realmente cuándo está ante realmente una hipertrofia, ¿no? O que puede estar generando realmente una molestia. Hay que ver un enfoque sistemático a nivel del examen ginecológico, la distribución del vello, piel, labios mayores y menores, el clítoris, el meato uretral, el introito, polvo perineal y el ano deben ser siempre inspeccionados. Tenemos que identificar a nivel de la piel si hay alguna otra anomalía, alguna líquen esclerosa, vulvitis, una dermatitis, ¿no? O si hay alguna infección como abscesos, por ejemplo. Para poder hacer el examen de la longitud, ¿no? Los labios de la menor deben estar completamente extendidos y se va a evaluar buscando una simetría y la medida, como les explicábamos, desde la línea media hasta el borde lateral libre, para poder identificar cuánto es el ancho o el diámetro máximo, ¿no? Entonces, algo importante aquí es que en general un labio menor normal tiene una longitud aproximada de 20 a 30 milímetros con un ancho de aproximadamente 15 milímetros, que es 1,5 centímetros, y un espesor de 4 milímetros. Convencionalmente, como les comentábamos, la hipertrofia labial se va a definir como una máxima anchura labial superior a los 5. Sin embargo, Roussier propuso 4 y Muñoz define como 3, que era lo que habíamos conversado.
Franco, en el año 93, divide la hipertrofia en 4 categorías según el tamaño. Refiere que el tipo 1 es el labio sin hipertrofia, que es menor a 2 centímetros, el tipo 2 entre 2 y 4, el tipo 3 entre 4 y 6 y el tipo 4 cuando es mayor de 6. Nuevamente nos quedamos en esas medidas, ¿no? 3, 4 y 5, 4, 5 y 6. En el caso de Cunha, que propone 3 tipos de hipertrofia, pero estas están incluidas lo que es el capuchón del clítoris, ¿no? Dentro de la hipertrofia labial. Él define como 3 tipos. El tipo 1, que vemos aquí en esta imagen, en el cual la hipertrofia está limitada solo a los labios menores. El tipo 2, en el cual la hipertrofia está involucrando también el capuchón del clítoris y el frenillo y el capuchón del clítoris, pero en el comienzo, ¿no? Y en el tipo 3, la hipertrofia es un compromiso total del frenillo y del capuchón del clítoris. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ante una paciente que ya hemos evaluado y hemos podido identificar si efectivamente pongamos un número convencional en 4, generalmente se ponen 3, 4 y 5, quedemos en 4 centímetros en el ancho desde la base hasta el borde lateral. Identificamos una paciente que efectivamente hay una hipertrofia, que tiene síntomas irritativos, crónicos o molestias a nivel de psicológicos por la angustia de esa sensación de bulto, ¿no? Primero, lo que tenemos que hacer sobre todo es identificar las pacientes que no cumplen estos criterios, que solamente vienen por la percepción de una hipertrofia de labios menores, y aliviar estas preocupaciones, ¿no? Explicándole que puede ser una variación en el tamaño, que es una variante normal de la anatomía, que no es algo patológico lo que tiene, ¿no? Y luego lo que se busca es que hay síntomas funcionales, ¿no? Manejarse a través de asesoramiento como una buena higiene, corregir la higiene personal y genital y evitar el uso de ropa ajustada al cuerpo. Esto también para las pacientes que igual cumplen criterios. Ahora, también es importante educar a las pacientes y a las familias en cuanto a que los labios pueden parecer distintos. ¿Qué pasa? Muchas veces las pacientes nunca se dieron cuenta o nunca percibieron que los labios estaban más grandes o protruían más, hasta que, por ejemplo, se hicieron una depilación. Se hace una depilación en la zona genital y eso deja que se perciba más el tamaño de los labios y recién caen en cuenta que podrían estar hipertróficos o que simplemente se ven más grandes. Se asustan ante eso y por eso hacen la consulta, ¿no? No es raro inclusive que las madres noten de un momento a otro que efectivamente los labios estaban más grandes o que no los habían notado antes, porque justamente en esa etapa de la pubertad las niñas dejan de ser aseadas por las mamás y empiezan a hacer un aseo por sí solas, y por alguna casualidad o porque ellas de un momento a otro tuvieron alguna irritación, mamá las ve y ahí dice, pero eso no estaba así cuando eras más chica, y es que ahí se sorprende, ¿no? Entonces, lo otro también que pasa es que las mamás se empiezan a comparar, pero yo era así, no era así, empiezan a comparar los labios de la hija con sus propios labios y ahí surgen las preocupaciones, ¿no? Entonces, ¿qué hacer primero? Explicarles a las mamás cuáles son las variantes normales, qué soluciones se pueden dar si es que hubiera algún síntoma en cuanto a lo que es evitar el uso de ropa ajustada, la buena higiene, ¿no? Evitar las comparaciones, ¿no? Porque muchas veces las niñas no perciben nada o simplemente me dicen, doctora, yo la verdad que no me siento mal, no me fastidia, no nada, pero mi mamá dice que está grande. Entonces, también a las mamás llevarlas a conocer esta anatomía para evitar que haya algún tipo de controversia entre la mamá y la nena, ¿no? Luego,
En esos momentos también tenemos que aprovechar en identificar más bien aquellos adolescentes que vienen diciendo que no les gusta cómo se ven, que no se sienten bien como se ven, que no soportan verse así, que sienten que eso está muy largo, que les fastidia mucho, que no se ve bonito, ¿no? Justo están en esta etapa en la cual puede haber inseguridades en cuanto a la autoimagen corporal y también se compara o han visto imágenes en internet. Ahora hay mucho de eso de la depilación láser, de imágenes de la vulva ideal, ¿no? Cosas que las chicas pueden ver en redes sociales, en internet, que quieren igual para ellas, ¿no? O que creen que eso es así debería ser, ¿no? Y tienen una preocupación por su autoimagen corporal, que muchas veces no solamente es una preocupación, sino que llega a ser también ya una pérdida en la funcionalidad diaria, ¿no? No solamente en la parte genital, a veces tenemos pacientes con otras alteraciones mentales como anorexia, bulimia, ¿no? Que pueden ser trastornos de depresión, borderlines, que vienen acompañadas de este tipo de sintomatología. Entonces, ahí ser prestos para identificar si es realmente viene por una molestia médica, por una molestia a nivel de los genitales que realmente le impide hacer algún tipo de actividad dentro de su día a día o de su función normal, o es más un problema con esa imagen que tiene sobre ella y la falta de autoestima que puede haber. Entonces, habiendo identificado esto, generalmente si es que yo encuentro alguna paciente que hay mucha preocupación por su imagen, que no solamente es a nivel genital, es a nivel de todo el cuerpo, que está haciendo muchas dietas, que no está comiendo adecuadamente, que no hay una buena función a nivel escolar y otras cosas, generalmente les explico, como les decía, toda la parte de la anatomía, los cuidados que deben tener y interconsulta salud mental para ver que no estemos teniendo algún otro problema, sobre todo en las adolescentes, ¿no? Y si efectivamente cumplen criterios, una chica que realmente, doctora, y la molestia es porque no me deja hacer mis cosas, porque me fastidia mucho, porque tengo infecciones a repetición, entonces ahí valoramos cuándo operar, ¿no? Entonces, si los síntomas persisten, a pesar del amplio asesoramiento, a pesar de que se ha mejorado la higiene y todo, se ve la corrección quirúrgica. Y las pacientes tienen que ser conscientes que pueden presentar, producto de esa corrección, cicatrices que pueden conducir a veces como complicación a un dolor vulvar crónico o algún tipo de dispareunia. Además, tenemos que considerar que esta cirugía es de forma electiva y es también de tilde cosmético, ¿no? Esto es lo otro que muchas veces nos rompe un poquito la cabeza a los ginecopediatras. Ok, sí cumple criterios, sí tiene molestias, ¿la opero ya o me espero para operarla después? ¿Cuál va a ser la mejor edad para operar a esa paciente? ¿Por qué? Porque lo que más nos preocupa es que vuelva a crecer y otra vez regrese por la misma sintomatología. Entonces, teniendo en cuenta que el objetivo de la labioplastía es hacer una resección del tejido labial hipertrófico y reducirlo de forma simétrica y funcional, entonces tenemos que saber que sí se puede hacer durante la adolescencia, pero que idealmente esta debe ser entre los 15 y 16 años. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos evitar es un segundo procedimiento en caso que los labios sigan creciendo. Acuérdense que durante la pubertad estamos bajo todo el influjo hormonal, el reciente inicio de la catamenia, las pacientes todavía están en crecimiento, entonces justamente si es que, por ejemplo, operamos a los 11 o 12, la probabilidad de que pueda verse o pueda darse un nuevo crecimiento es más alta, ¿no? Y lo otro importante que les comentaba es justamente esas chicas de 15, 16, probablemente ya vamos a poder manejar un poquito más esto de la autoestima, de la autoimagen corporal,
de haber ya tratado todo lo que es una higiene adecuada, ¿no? Haber mejorado todo, la paciente va a ser más madura ante este conocimiento o ante esta situación en la que va a estar, y va a participar de mejor manera del consentimiento informado, ¿no? Ya por ahí, si hubo necesidad, ya pasó tal vez una evaluación por salud mental para ver de que no tuviéramos ningún otro problema adicional. Y las decisiones de esta corrección quirúrgica, al ser adolescentes, recuerden que siempre van a estar involucrados los padres o tutores. Entonces ahí también tenemos que hacer un acápite. ¿Por qué? Porque a veces pasa que la niña, como les comentaba, no tiene ninguna molestia, pero la mamá insiste en que no está muy largo, le fastidia mucho, ¿no? En realidad sí le fastidia, de una vez opérela, y quieren apurar la cirugía, ¿no? Y nosotros tenemos que explicarles que debemos operar, que debemos esperar todavía lo ideal hasta los 15 o 16 años. Entonces, ya decidida o ya cumplida la edad, o decidida la necesidad de la intervención, tenemos que ver qué técnicas quirúrgicas hay. Hay múltiples técnicas quirúrgicas para la bioplastía. Sin embargo, la técnica más sencilla implica lo que es la exéresis directa del tejido protuberante, ¿no? Y la sutura del borde. Esta técnica en realidad es la más utilizada, ya sea en nuestra práctica, en el instituto también es la técnica más utilizada, y presenta un periodo de recuperación más fácil y más corto. Sin embargo, el borde labial teóricamente se puede reemplazar con una sutura cicatrizada que puede causar tal vez alguna irritación crónica o molestias. No nos ha pasado en realidad que se quejen de irritación crónica o molestias, pero la literatura lo dice, ¿no? Después de la operación, las pacientes deben mantener el área limpia y seca para evitar evitar actividades extenuantes, y usar ropa generalmente holgada para evitar la fricción en esa área hasta que se dé una cicatrización completa. Normalmente es una cirugía ambulatoria. En nuestro caso, las pacientes ingresan ese día y postquirúrgica de la recuperación se van a casa. Y se hace el primer chequeo generalmente entre los 10 primeros días para ver en el postoperatorio. Rousseau utilizó la técnica de la resección con 163 pacientes, de los cuales 91% informaron que había una mejora en la apariencia, y un 96% informó un alivio en la función, ¿no? En las molestias a nivel de la función para hacer sus deportes o sus quehaceres diarios. No hubo en realidad complicaciones quirúrgicas mayores, pero sí hay que destacar que hubo por ahí alguna dehiscencia de la etina, ¿no? En 11 pacientes. En general, los resultados fueron bastante buenos y sugieren que la labioplastía es un procedimiento quirúrgico simple que se puede asociar a un alto grado de satisfacción de la paciente. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen postquirúrgica inmediata, y en este caso la imagen a 2 semanas después de la cirugía. Y me voy a quedar un ratito. Aquí nosotros, en el instituto, tenemos también, decimos que es una técnica modificada. No solamente hacemos la resección del borde lateral, sino a nivel de los pilares. Si es que hay una hipertrofia también a nivel del capuchón del clítoris, hacemos también una sección en esa zona, ¿no? Y hacemos el exéresis del tejido protuberante redundante a nivel de los pilares y luego a nivel del borde. Bueno, entonces aquí vamos a ver con estas imágenes las diferentes técnicas que se plantean. La primera es la de la resección del borde, es la que ya estábamos viendo, en la cual se reseca el exceso de tejido. ¿Y cuáles podrían ser las complicaciones? Que al hacer la resección en los bordes, estas zonas de aquí queden en lo que llaman como orejas de perro, ¿no? Que podrían generar leves deformidades y que no le daría un aspecto tan estético, ¿no? El otro problema que puede pasar es que sea excesiva el recorte y no deje el labio suficiente para generar justamente lo que habíamos dicho como mínimo 1 centímetro para la protección, ¿no?
Luego tenemos la resección en cuña o resección en V, en la cual se extirpa también la parte más protuberante. Esta técnica permite lo que es una reducción considerable de los labios y mantiene el aspecto natural del borde, ya que se afronta este borde con este de aquí y quedaría, por así decirlo, el borde natural. Estas son otras modificaciones de la resección en cuña, ¿no? Esta es una resección en cuña extendida hacia el nivel central, ¿no? Llega inclusive hasta el frenillo. Y en este caso es una resección en cuña inferior, ¿no? Es de la parte inferior. Tenemos también otra técnica que es la resección de los límites en cuña posteriores. Estas son dos tipos de técnicas de resección en cuña posterior. Una fue dada por Kelly Shady y el otro es por Martin, ¿no? En el cual ellos lo que ven es que se logra preservar lo que es el borde del labio y la pigmentación a nivel del borde externo, ¿no? Ya que solamente se saca la parte posterior. Y lo que también se ha visto es que a lo largo del seguimiento no hubo informes de lo que era parestesia o dolor ni problemas con el coito vaginal. Dentro de las complicaciones que vieron fueron solamente dos en el estudio que hicieron, una fue de una dehiscencia y otra en un hematoma. En el caso de esta técnica que se llama la técnica en W, resección en W, el cierre de estas incisiones se va a dar justamente así en W y da como resultado una línea de sutura en zigzag, ¿no? Se juntan aquí y hay una sutura sin tensión. Esta técnica justamente busca eso, ¿no? Problemas potenciales que puedan ocurrir con otras técnicas en las cuales haya una contracción de la herida o quede a mucha tensión, ya sea de forma longitudinal o de forma transversal. Y eso va a reducir el riesgo de lo que es la dehiscencia de la herida y la ventaja es esa, ¿no? Que deja intacta la comisura anterior y posterior, que está acá, la comisura anterior y posterior, y el tejido alrededor de la base de los labios menores, que es esta zona de aquí. No va a afectar así la rama de la entrada del nervio perineal superficial y va a preservar así lo que es la función y la sensación a nivel de las relaciones sexuales. Ese sería su beneficio. Otra de las técnicas que también están utilizadas y descritas es la desepitelización, ¿no? Tanto Choi y Kim hacen la técnica de la desepitelización, en las cuales, Kim la modifica. Hay una reducción de los labios menores, pero hacia el nivel del canal central. Como ven aquí, es a nivel central. Y los síntomas funcionales presentes antes de la operación se habían resuelto en todos los pacientes. Solo dos se habían dado cuenta que todavía percibían que los labios eran ligeramente redundantes, ¿no? Al sacar solamente a nivel central, si es que fuera muy poquito lo que se saca o menos de lo que se busca, entonces todavía se podría ver los labios redundantes. Mayer sí criticó de esta técnica que se puede engrosar la base del labio, ¿no? Que a nivel de la sutura la base del labio podría ser más gruesa y que eso podría ser algo en contra de la técnica. En cuanto a la reducción compuesta, que es una de las últimas técnicas que vamos a ver, a diferencia de otros procedimientos, aquí sí se puede ver lo que es la reducción del capuchón del clítoris, ¿no? No solamente de la parte de los labios menores, sino también la reducción del capuchón del clítoris, que podría ser una corrección adicional. En esta reducción compuesta se vio que había mejora en la excitabilidad sexual en aproximadamente un 35% de los casos y sobre todo en los pacientes que tuvieron una corrección de la producción del clítoris.
Refieren que esto se puede explicar porque al reducir este capuchón, el clítoris va a estar ligeramente más cerca del introito vaginal y al exponerse más va a haber una mayor estimulación o la estimulación podría ser más directa. La labioplastia en frasco, que es esta técnica que vemos acá, el FLASK. La cirugía también, bueno, es de tipo ambulatorio igual que las demás y lo que permite esta técnica es la reducción precisa de los labios menores en las regiones necesarias, ¿no? Nos deja captar mejor cuál es la parte protuberante, ¿no? De forma más personalizada y logra una mejor simetría. También nos genera que haya una apariencia más natural porque se mantiene buena parte del borde lateral y refieren que hay un alto nivel de satisfacción del paciente con respecto al resultado natural y estéticamente agradable que se ve. Algo que también está mucho en boga es el uso del láser, ¿no? Con el láser, bueno, se puede hacer en realidad cualquiera de las técnicas, pero el beneficio que se vería, en este caso se estudió con el láser NT Young y bisturí de zafiro, que permite eliminar el exceso del tejido de los labios menores y que la pérdida sanguínea es mínima, ¿no? Igual en las cirugías, bueno, al menos las que hacemos en el instituto, en realidad el sangrado es mínimo. Sí es bastante importante asegurarnos de que la hemostasia sea correcta porque a pesar de que es una cirugía ambulatoria, que es bastante rápida, que las complicaciones son mínimas, si es que hay una complicación como un hematoma, en realidad sí es bastante aparatoso, ¿no? Genera un edema bastante fuerte, la paciente viene con un dolor intenso, ¿no? Y tenemos que entrar nuevamente a sala para debridar el hematoma y hacer la sutura de hemostasia necesaria, pero ya nos complica un poquito con los resultados estéticos que estamos buscando. La satisfacción funcional fue del 100% según el estudio que se hizo con esos 55 pacientes y solo se presentó una complicación que fue una dehiscencia de la herida. Los autores refieren, ¿no?, que la labioplastia con láser puede ser más fácil de realizar que con el electrocauterio convencional o la escisión con bisturí, ¿no? Justamente porque es mucho más rápida y porque ayuda un poquito mejor en la hemostasia. Entonces, ya habiendo realizado la cirugía, ¿cuáles serían nuestras conclusiones en cuanto a ese tema? Se debe ofrecer la corrección quirúrgica en la adolescente completamente cuando se haya visto que los síntomas son persistentes, ¿no? Tener en cuenta, como les comentaba, que se dé siempre una primera consejería con el manejo de aseo genital, con el manejo de a nivel funcional, la ropa holgada, todo, antes de irnos por una decisión quirúrgica. No olvidar siempre los problemas de salud mental que pueden estar concomitantes por una distorsión de la autoimagen en la adolescencia. A recordar que hay que advertirle a la paciente que la corrección quirúrgica puede producir cicatrices que pueden llevar a dolor vulvar crónico y a dispareunia en el tiempo, y que justamente lo que buscamos es que haya que con la cirugía logremos una simetría en los labios menores y que justamente la funcionalidad se conserve, ¿no? Lo otro, en general, la técnica de amputación directa o de borde libre, que es la más utilizada, es una de las que mejores respuestas ha traído y que está más ampliamente estudiada. La resección en cuña también ha sido bastante estudiada y ambas nos confirman que hay una buena resolución de este problema sin complicaciones mayores. Bueno, en general eso, poder brindarle esta opción a las pacientes que lo requieran
¿no? Es algo que generalmente ahora se está viendo mucho más, sobre todo en mujeres adultas, pero que tenemos que tenerlo en consideración en la adolescencia, porque sí se nos pueden presentar casos que requieran un tratamiento quirúrgico durante la adolescencia. Muchas gracias.